En Plaza Major y descubriendo y redescubriendo siempre la agenda cultural que hay en esta ciudad. De hecho, el miércoles que viene, la librería Argot nos ha llamado la atención una charla que lleva por título La gloriosa y el trienio liberal, primer desarrollo de los ferrocarriles españoles. Así que hemos querido hablar con su protagonista, con el historiador que va a impartir esta charla y que es Juan Peris. Lo tenemos ya aquí. Juan Peris, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Televisión de Castellón. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos casi desentrañar un poco cuáles van a ser las claves de esa charla que se impartirá el miércoles que viene bajo el paraguas de la asociación CEBA, a la que creo que pertenece. Sí, efectivamente. ¿Cómo ha enfocado esta charla? Pues básicamente se podría enfocar de muchas maneras. Una de ellas sería con una vertiente histórica mucho más amplia y otra sería pues con una vertiente que nos hablara más que nada de la economía paralela al desarrollo del ferrocarril en España. Entonces, verdaderamente vamos a incidir más en la segunda parte que en la primera. La primera simplemente será un simple sendero por lo que caminaremos, pero que realmente la segunda parte es la que va a marcar la pauta de la conferencia. ¿Y por qué ha acotado esa vertiente económica? ¿Por qué la ha acotado en la gloriosa y el trienio liberal? ¿Qué ocurre en ese tiempo que podemos hablar, no sé si un momento de una edad dorada o no? Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros heredamos el tema del ferrocarril en España. Realmente entró en una época muy tardía, conforme todos los países habían desarrollado sus redes. Incluso hubo una distorsión, en cierto modo, provocada por el ancho de vía, precisamente. Y además eso motivó también que no hubiera ciertas facilidades de suministro de material, precisamente por atender ese ancho de vía. Pero volviendo a lo que usted me pregunta, verdaderamente hay una época anterior a la primera ley de ferrocarriles, que es un decreto en el cual el gobierno se da cuenta de que está perdiendo el cargo en el tema de la legislación ferroviaria, porque la iniciativa privada toma cartas en el asunto mucho antes de que el gobierno tomara el asunto en serio. Y entonces se hacen una serie de decretos. El primer decreto que se hace atendiendo a una consulta en las Cortes Generales, que precisamente el informe lo hace un ingeniero de caminos, don Juan Silvecase, que era precisamente un valenciano, y hace el primer estudio de conforme las pautas que se deberían seguir en el país para todo este asunto. Y entonces esas pautas son muy simples, o sea, conciben una red radial desde Madrid a los distintos puertos del país, y luego marcan la pauta de el ancho de vía, como he dicho, y luego de qué manera se podían solicitar las concesiones. En aquella primera época las concesiones, de una manera muy arbitraria, se daban a personas de alto rango y distinción. Sí, que es arbitrario. Sí, o sea, que no eran unas concesiones que realmente el tema técnico y el problema económico y de rentabilidad diferencial que pudiera haber privada, sino que era simplemente en ese aspecto más lúdico, una manera poco efectiva de cara al futuro del país. Siempre es un consuelo pensar que no es un modus operandi de ahora, que ya se hacía, ¿no? No sé, es un mal consuelo. Bueno, sí, pero realmente el tema del ferrocarril en España siempre ha estado muy politizado, realmente, porque en aquella época el ferrocarril básicamente era un motivo más cuando venían unas elecciones o cuando venía cualquier tema, o sea, todo el mundo quería que le pasara el tren por la puerta de su casa. Claro. Por eso encuentro, curiosamente, equiparaciones, ¿no? Equivalencias con la actualidad. Hay una cosa, ahora volveremos a la charla, pero hay un tema que me ha llamado la atención, y es que paralelamente, parejo a la charla, va a tener lugar el próximo 6 de abril, justo después de Madalena, una actividad de puertas abiertas, si no recuerdo mal, en el ferrocarril de Farja de Benicassi.
¿Es solo para socios de CEBA? ¿También puede acudir gente que haya estado en la conferencia? ¿Cómo lo han planteado? El ferrocarril de Farja no es ni más ni menos que plasmar una actividad modelística ferroviaria, sí, que no tiene nada que ver con lo que estamos ahora hablando, pero que realmente lleva desde el año 84 planteado en Benicàssim, primero en el polideportivo municipal y sí, ahora en lo que se llama la plaza de Otren. Y efectivamente nosotros allí damos servicio prácticamente todos los fines de semana y en verano todos los días de verano. Entonces, de alguna manera hay que pensar que nosotros hemos pasado de transportar 16.000 personas en el año pasado y sí, en el año anterior, en el año 2017, sí, a transportar 27.000 personas wow, en el año 19. O sea, quiero decir que tiene un desarrollo bastante y tiene una aceptación muy grande. Eso pues realmente en este momento incluso se ha plasmado en un convenio con el Ayuntamiento de Benicàssim, por lo cual tenemos un convenio no de financiación, sí, sino de utilización bueno, de la plaza. Sí. Y ese convenio realmente se ha convertido en una concesión administrativa. Y estamos desarrollando allí con nuestros propios talleres, sí, fabricamos todas las locomotoras y todo el material que se utiliza, y luego los socios los domingos, pues suelen venir y atender a la gente que... Es una actividad además que creo que es muy apropiada para público familiar, ¿no? Bueno, sí, nosotros vienen muchos chicos, pero aunque nosotros el tema de niños lo tratamos de otra manera. Le voy a decir, nosotros tenemos un día a la semana que recibimos a colegios, ¿sí?, a colegios de toda la provincia, o sea, de Villafranca hasta Vinaròs, de Castellón. Sí. Esta semana han estado 2 colegios de Castellón, concretamente, y verdaderamente nosotros en esa cantidad de gente que normalmente utiliza el ferrocarril de Farja, no incluimos los alrededor de 4.000 niños al año que suelen pasar en esas visitas escolares, sí, que realizan Exprofeso. El número de personas que le he dicho yo es únicamente las que toman billete para salir los domingos. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya lo saben ustedes, que es una actividad en la Plaza del Tren de Benicàssim, pero bueno, vamos a volver a la conferencia, que si no nos vamos a despistar, se me va a ir el tiempo. Aquellas personas que les apetezca conocer un poco más el tema del ferrocarril, que les interese escuchar a aquellos que saben, se acude a la conferencia del próximo miércoles, del 20 de marzo, que es aquello que yo creo que va a sorprender o desmitificar. ¿Va usted a romper mitos en algunos aspectos? Normalmente la gente no tiene un esquema histórico, sí, del ferrocarril bastante afecto, porque realmente es muy particular. Por ejemplo, el primer ferrocarril de España, que todo el mundo piensa que es Barcelona-Mataró, pues no es Barcelona-Mataró, ¿no? Pues resulta que era un ferrocarril de La Habana, que teníamos un ferrocarril 17 años antes que el de Barcelona, donde no existía ni siquiera legislación de ningún tipo ferroviaria, y se desarrolló en la isla de Cuba. Luego hubo planes generales en la isla de Cuba. En aquel momento era una provincia española. Claro. Por la Constitución de la Pepa, sí, la consideró una provincia española, como fue también una provincia española Filipinas. Hay un plan general de ferrocarriles en la isla de Luzón, en Filipinas, que es también anterior a la propia legislación española. O sea, quiero decir yo que hay temas en los que rompes un poco el esquema, y permites que la gente acceda más a ese conocimiento. Señor Polis, ¿cuánto tiempo lleva usted analizando y estudiando este tema? Mucho tiempo. Yo empecé en el año 62 con este asunto, y del 62 pues para acá pues venimos desarrollando algunos este asunto, el tema que vamos a tratar, ¿sí?, no viene por generación espontánea, sino que yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria, y en la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria se desarrollan cada 2 años un congreso
y el año que no hay congreso se potencia un tema específico, y en ese caso fue la Gloriosa y el primer ferrocarril de España. Tuvimos ocasión de desarrollarlo en la Facultad de Económicas de Valladolid hace... O sea, que ahora lo lleva usted calentito, ¿no? Lo que pasa es que yo, como publicista de ferrocarril, claro, pues he intentado que la asociación CEBA, pues este asunto lo proyecte de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno, ya han visto ustedes que Juan Peris es una auténtica enciclopedia, y que si ustedes quieren saber algo más sobre el ferrocarril en la Gloriosa, y seguro que luego Juan estará encantado de atender sus preguntas, cuestiones al final de la charla, creo que puede ser muy interesante. Juan, muchísimas gracias por haber sido tan generoso y venir aquí a darnos algunas pinceladas. Todo no lo podemos contar porque si no la gente no irá a la conferencia, y eso no puede ser. Así que recordamos, el próximo miércoles 20 de marzo a las 7 de la tarde en la librería Argot, carrer Sant Vicent, Juan Peris con esa Gloriosa y el trienio liberal. Muchas gracias, muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Venga. Nosotros vamos a continuar aquí en Plaza Major.